Buenas tardes a todos. Doy un agradecimiento a la Junta Directiva de Asosimano por invitarme al Congreso Nacional Virtual. Les voy a hablar en la tarde de hoy de un tema que me gusta mucho, que es la reconstrucción microquirúrgica de defectos óseos. Hay que conocer los referentes históricos para poder hacer bien esta cirugía. Es una cirugía, digamos, una serie de cirugías muy complejas. Klatten-Havers en 1691 nos habló de toda la estructura de los canales haversianos y empezaron a hablar sobre la vascularidad. Bernhard Albinus en el siglo XVIII fue el primero que nos describió con claridad toda la vasculatura del hueso. Ya Huntington en 1905 nos hablaba de la transferencia del peroné pro tibia en los diferentes defectos de tibia. Ya en todo el siglo pasado hay una gran descripción de peroné pro tibia, de cómo debía realizarse ese tipo de cirugía. En los años 60, el doctor Chen en la China ya hizo un laboratorio de microcirugía experimental donde nos mostraba las diferentes técnicas para reimplantes y reconstrucción de defectos óseos en pies de perros. En 1974, el doctor Ian Taylor fue el primero que realizó un colgajo de peroné para una reconstrucción de defecto de tibia, un colgajo vascularizado. Este es el seguimiento más largo que tenemos, que es un seguimiento a 40 años de este paciente donde vemos una adecuada corticalización. El problema que tenemos de los defectos óseos, la pseudoartrosis y las necrosis avasculares nos van a tener muchos problemas asociados. Generalmente estos pacientes vienen con infección, con tejidos con muy mala vascularidad, van a tener fibrosis, generalmente llevan múltiples cirugías y podemos tener defectos de tejidos óseos asociados. Los beneficios de los colgados óseos están muy bien descritos: la preservación de los osteocitos, la aceleración de la consolidación ósea, nos van a aumentar la masa y la densidad ósea, van a disminuir la osteopenia o la osteoporosis, tienen mejores propiedades biológicas y mecánicas y tienen mejor respuesta a la infección y a la radiación. Se han descrito, como vemos en estas tablas, muchísimos colgajos de 27 huesos del cuerpo humano, los cuales podemos utilizar. Los colgajos de metáfisis y epífisis van a estar irrigados por vasos endósticos y vasos periósticos penetrantes, y los colgajos de las diáfisis por vasos periósticos no penetrantes, como vemos en esta imagen. Hay que conocer muy bien la anatomía vascular del miembro superior y del miembro inferior. Una gran ayuda que vamos a tener son las imágenes diagnósticas, principalmente el angiotac o la angioresonancia, porque nos van a mostrar las lesiones y las variantes anatómicas de nuestros pacientes. Hay que utilizar estos estudios diagnósticos porque nos van a ayudar a saber si hay una lesión o dónde podemos realizar nuestra anastomosis, en este caso a nivel del miembro superior, a nivel del brazo, del antebrazo o de la mano. Vemos en esta angiotac una lesión de la arteria cubital que hay que tener en cuenta para el momento de hacer una reconstrucción, o una lesión de la arteria braquial a nivel del codo. Hay que conocer las diferentes variantes descritas aquí a nivel del sistema de la braquial, la arteria radial y la cubital. A nivel del codo, un trabajo que realizamos con los fellows de variantes del nervio y las diferentes variantes vasculares. Este es un ejemplo de por qué debemos conocer las variantes. La arteria peronea magna, que está en muy escasa población, está escrito hasta el 0,4%, pero en este paciente donde lleguemos a tomar un colgajo de peroné, se queda sin vascularidad para la pierna porque va a ser la única arteria dominante y esa pierna va a terminar amputada. ¿Cómo hacemos los colgajos de peroné? Diseñamos y pintamos el peroné en nuestro paciente, diseñamos la isla de piel si es el caso, el pedículo va a ser la arteria peronera, nos vamos a ir entre los intervalos entre el sóleo y el flexor del hallucis longus, vamos a ligar los vasos que van hacia el soleus para disminuir el sangrado. Hay que separar el peroneo longus y brevis del hueso, esto nos va a facilitar la disección del compartimento anterior y la membrana interósea. Cuando hacemos colgajos de la epífisis proximal, estos se van a diseñar en la arteria tibial anterior, y hay que dejar el tendón del bíceps, dividirlo en dos porciones. Una porción va con el colgajo y la otra la vamos a utilizar para estabilizar la tibia con el fémur. Este es un caso de un paciente con una pseudoartrosis infectada y necrosis vascular del radio izquierdo, un paciente de 13 años con una pseudoartrosis de 7 años de evolución, múltiples tratamientos, una reconstrucción con las dos crestas ilíacas,
un esqueleto fallido, se hace una reconstrucción con peroné vascularizado, donde vemos una adecuada alineación, una adecuada reconstrucción. Los pacientes con esqueleto inmaduro se aconseja una fijación transcisdesmal para que no se vaya el tobillo en valgo con el crecimiento. Recordar que se recomienda dejar de 5 a 7 centímetros en la porción distal del peroné para disminuir los riesgos de tobillos en valgo. Otro caso, una pseudartrosis y una necrosis vascular de una cadera izquierda, un paciente de 15 años que se hace una reconstrucción del cuello y de la cabeza, logrando una adecuada reconstrucción, una adecuada vascularidad de la cadera. Otro paciente de 16 años con una pseudartrosis y una necrosis vascular de la cadera izquierda, un gran ascenso del fémur proximal, logrando una reconstrucción adecuada, una revascularización y una consolidación de la cabeza y del cuello con un peroné vascularizado. El peroné es bien versátil, como vemos en este artículo, se puede hacer una fijación trapezoidal, haciendo osteotomías para una reconstrucción donde hay una ausencia de casi todos los huesos del carpo y los metacarpianos. También cuando tenemos tumores óseos, en este caso, podemos ver una fijación que se hace una artrodesis entre la fíbula y entre el escafoides y el semilunar. Cuando vamos a hacer reconstrucciones articulares, podemos tomar la epífisis proximal del peroné basada en la arteria tibial anterior, como ya mencionamos, está entre el intervalo del tibial anterior y el extensor largo de los dedos, y el tendón del bíceps femoral hay que dividirlo en dos porciones. Una va a ir con el colgajo y la otra se queda para hacer una reconstrucción del peroné, de la tibia a nuestro fémur, de darle estabilidad y desarrollo. Estas epífisis van a crecer con nuestros pacientes. Aquí tenemos un trabajo del doctor Soldado donde nos da recomendaciones para reconstruir. Hay que dejar un remanente de periósteo para lograr una adecuada consolidación y disminuir los riesgos de no unión de estos pacientes. En los colgados de cresta ilíaca hay que colocar un bulto en la cadera contralateral, hay que preservar la capa areolar vascular sobre la aponeurosis oblicua externa. La perforante nosotros la vamos a identificar lateral a la espina ilíaca anterosuperior entre los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen. Vamos a separar el ligamento inguinal de la espina ilíaca anterosuperior y después de tomar el colgajo, como vemos aquí en la imagen, hay que hacer perforaciones en el ilion remanente para reinsertar los músculos y así disminuir el riesgo de hernias abdominales. Aquí vemos el ilion redundante y hay que hacer una fijación intraósea para disminuir ese riesgo. Este es un paciente de 32 años que le hicimos una reconstrucción por una amputación parcial, un colgajo quimérico con una LT y una cresta vascularizada, logrando una adecuada reconstrucción ósea y de tejidos blandos. Un paciente con una lesión muy severa, un caso del doctor Paco de Piñal, mi maestro, en el cual tenemos un defecto a nivel del radio, que se hace una reconstrucción con un cóndilo femoral, un defecto a nivel del cúbito, que se hace una reconstrucción con una cresta, con cobertura también para tejido blando. Vemos un excelente resultado al final del tratamiento. Dentro de la morbilidad de estos colgados tenemos del peroné, que va a ser mínima si seguimos todas las indicaciones que ya dimos, que es la reconstrucción y dejar un remanente 5 a 7 centímetros distal. Hay que hacer la tenorrafia a nivel y la miorrafia a nivel del flexor hallucis longus en extensión, porque si no queda una deformidad en flexión que es limitante para la marcha. La cresta ilíaca, si hacemos suturas al hueso de la parte muscular, disminuimos el riesgo de hacer hernias abdominales. También tenemos el uso descrito de colgados radiales o colgados chinos con segmentos de radio para reconstrucción a nivel del miembro superior o del miembro inferior. También tenemos aquí otra serie de colgados donde tenemos el sistema 2-3, la 4, la 5 de las interóseas posteriores para reconstruir también con huesos del carpo. Este es un trabajo del doctor Francisco Soldado donde nos muestra la versatilidad del colgado de periósteo de tibia para reconstrucción a nivel del miembro superior o del miembro inferior para pseudartrosis o pseudartrosis congénitas con excelentes resultados. Otro trabajo del doctor Soldado donde nos muestra la versatilidad del periósteo del primer metacarpiano para reconstrucciones de pseudartrosis del escafoides. Un gran caballito de batalla. A mí me encanta el colgajo del cóndilo femoral medial. Vamos a hacer como referentes, vamos a tener la marcación de la patela y del vasto medial. Este es un trabajo que realizamos en el que para mostrar la vascularidad de los pacientes y, digamos, de la población colombiana. Aquí tenemos con relación cursa lateral al tendón del aductor
y recordar que va a ser perfundido por las arterias geniculares que son descendentes, descendentes y se originan de la femoral superficial. Aquí vemos la vascularidad, que en todos los casos encontramos que se puede tallar el colgajo con una adecuada evolución sin problema. Un caso, una pseudoartrosis y necrosis vascular de escafoides derecho, un paciente de 17 años, 2 cirugías previas, una fijación inicial y posterior reconstrucción con una crisis ilíaca, evolución una pseudoartrosis y una necrosis vascular, se hace una reconstrucción con un cóndilo femoral, logrando una adecuada consolidación de este paciente, como vemos, y una adecuada revascularización. Otro caso, una pseudoartrosis infectada y necrosis del radio izquierdo, un paciente de 9 años, 2 cirugías previas, se hace una reconstrucción con un cóndilo femoral, logrando una adecuada consolidación y una adecuada movilidad de nuestro paciente. Otra pseudoartrosis infectada, una necrosis de radio derecho, una paciente de 11 años, 4 cirugías previas, un masquelet fallido, reconstruido con las 2 crestas ilíacas, las cuales fallaron. Se hace una reconstrucción con un cóndilo femoral, logrando una adecuada consolidación y una adecuada alineación. En estos pacientes de esqueleto inmaduro, estamos haciendo un seguimiento a largo plazo, ya tenemos algunos a 5 años, sin crecimiento, como vemos en esta ortorradiografía a largo plazo. Tiene una muy baja morbilidad y vemos, como muestra en este trabajo, que hay una revascularización del cóndilo femoral a largo plazo. También tenemos las reconstrucciones de dedos de pie, diferentes configuraciones para reconstruir con 2 dedos del pie, con un solo dedo del pie, una adecuada evolución de estos pacientes. El top de la reconstrucción, reconstruimos a necesidad, casos del doctor Paco del Piñal, donde vemos una reconstrucción excelente a nivel del pulgar, o una reconstrucción de una mano metacarpiana, donde vemos una reconstrucción con un alus de un pie y un segundo artejo del otro pie. Un caso del doctor Liebenhauer, donde vemos una reconstrucción de un dedo anular con 2 hemipulpejos del alus, donde vemos una excelente reconstrucción. Tenemos otros casos donde vemos reconstrucción con colgajos quiméricos, de cresta y colgajos de dorsal ancho para hacer coberturas mixtas. Aquí también vemos una cobertura con músculo serrato y costilla, logrando una adecuada reconstrucción. Hay múltiples colgados que se han descrito a nivel de los metacarpianos para lograr una adecuada reconstrucción. Ya para terminar, un caso con una lesión muy severa, una reconstrucción inicial logrando 3 dedos, una reconstrucción de cobertura con una LT, una mano que evoluciona con rigidez, se hace una reconstrucción con una articulación vascularizada de un segundo artejo y una reconstrucción de un dedo de pie a la mano, logrando un excelente resultado. Múltiple literatura nos muestra las ventajas que tienen los colgados sobre los injertos, sobre todo el cóndilo femoral medial y del colgajo de peroné. Un agradecimiento a mi gran mentor y maestro, el doctor Paco del Piñal, del cual aprendí todas estas técnicas de primera mano. Esto es una foto tomada desde el quirófano en Santander, España. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Romero.